sobre neurología. Estamos en el quinto año, me parece. ¿No? Quinto año, ¿verdad? La idea es tener ideas o conceptos claros sobre algunas patologías frecuentes en neurología, en este caso la parte de infecciosas. Se van a trabajar ideas globales, no casos muy rebuscados, porque tenemos que tener la idea esta de formar a médicos generales, ¿no? Y ya aquellos que les gusta más el tema seguramente van a ir buscando cosas más puntuales para poder aclararlas cuando sea el momento o cuando guste. Esta es la secuencia que vamos a ir trabajando uno a uno. En cualquier momento, si tienen alguna pregunta, la pueden formular para ir aclarándola ahí, de tal modo que ya no tenga muchas deudas al final. Inicialmente la clase ha sido programada para 2 horas, pero vamos a tratar de acortarla porque no es muy didáctico tener una conferencia más allá de 40 minutos. Como les decía, día a día en la formación médica ustedes van a ir enfrentando situaciones nuevas, ¿no? Y de riesgo, tanto para el paciente como para usted. ¿Quién no ha estado en una sala de emergencias? Y uno a veces no sabe qué es lo que trae el paciente como enfermedad, como historia clínica, o en qué situaciones nosotros vamos a enfrentarnos a poder resolver sus problemas. De ahí que a veces la parte práctica también es muy importante, y en la doctora la van a demostrar, de poder ir identificando algunos signos de alarma, o síntomas, signos de alarma, que nos permitan aproximarnos a algunos síndromes neurológicos en este caso, para poder ir enfrentándonos a la intervención o al manejo adecuado. Breve recuerdo de la anatomía o de la neuroanatomía, para que tengamos una idea clara del que está conformando el encéfalo. Recuerden, el cerebro y el tronco cerebral. Y si sumamos a la médula, todos estos componentes van a ser lo que es el sistema nervioso central. Y también hay otra parte del sistema nervioso que es el periférico, que también tiene sus propias enfermedades. Recuerden que una persona, así como hablaba el profesor de la parte de la mente, ¿no? La estructura neuronal va a tener una traducción en una función específica. Si yo tengo un daño frontal, el lóbulo frontal, podría cambiar mi conducta. Esta podría ser primaria o solamente, digamos, de la parte bioquímica con cambios psiquiátricos, o secundario a una infección o a un tumor o a consecuencias de repente de un traumatismo cráneoencefálico. Aquí podemos ver que hay una gran vasculatura, ¿no? Ustedes recuerden que la tasa de flujo sanguíneo cerebral es más o menos el 20% de lo que el corazón bombea. Vemos también aquí de que hay una gran cantidad de capas que van a cubrir el sistema nervioso a manera de filtro, de protección, etcétera, que van a impedir normalmente el ingreso de algunos agentes patógenos. En neurología hay algunos exámenes que nos van a aproximar a algunas funciones o alguna forma de evidenciar cambios a nivel del sistema nervioso. Una de ellas es esta, la función lumbar. Esto es solamente un recuerdo, no tengo aquí cifras exactas, son cifras referenciales que nos van a permitir un poco ver o plantear cuándo las hagamos, ¿no es cierto? La mayoría de líquidos cefalorraquídeos se produce a nivel de los plexos coroideos, que se ubican tanto en los ventrículos laterales, tercero y cuarto. La tasa de producción por minuto es de más o menos 0,33 mililitros por minuto. Aquí se hace un juego, ¿no? La edad de Cristo, para los que son cristianos, para los que no, deben saber que él falleció a los 33 años. De ahí uno ya recuerda, 0,33 mililitros por minuto. Esto equivale en producción en 24 horas a más o menos 475 mililitros por día. Pero en un momento determinado, en este por ejemplo, yo debo tener entre 150 a 170 mililitros, por lo que representa una tasa de recambio por día entre 4 a 5 veces. Cuando realicemos la punción lumbar para estudio, debemos de proyectarnos a un máximo de un 10% o menos del volumen estático. Esto equivale a 15 o 17 centímetros cúbicos por vez. Generalmente sacamos siempre menos de 10. También recordar que para este procedimiento hay que recordar cuáles son las indicaciones adecuadas, cuáles son las contraindicaciones absolutas o relativas. Siempre recuerden, si van a hacer algo,
vean cuáles son las contraindicaciones para ir cuidando al paciente, y también obviamente nosotros como prestadores de salud, ¿verdad? Entonces los signos o síntomas o lo que hallemos como contraindicación absoluta van a ser aquellos signos de hipertensión intracraneal. Hablo de cefalea intensa, náuseas, vómitos, alteración de la conciencia, entre otros. También nos contraindica una punción lumbar si hubiese una lesión o una herida en la zona lumbar donde vamos a realizar la punción lumbar, o si evidenciamos a través de imágenes, ¿no?, la presencia de edema, herniación o hidrocefalia. Estas son las contraindicaciones absolutas. Ahí ni se les ocurra realizar una punción lumbar, porque el paciente se nos complica, se muere ahí y nadie nos va a salvar, ¿verdad? Y las otras son ya relativas que se pueden ir trabajando en el día a día para poder superarlas. Cuando uno obtiene líquido cefalorraquídeo, recuerden 3 parámetros importantes a tener en cuenta, ¿no? Uno, la cantidad de células. Normal hasta 5. Más de 5 ya se considera anormal, pero ya completamente anormal, si se quiere, a partir de 10 para arriba. Siempre hay un rango de duda, ¿verdad? La mayoría de las células deben ser mononucleares, ya sean linfocitos o monocitos. La cantidad de glucosa en el líquido cefalorraquídeo representa el 60% de la glicemia. Significa que en ese momento hay que hacer una glicemia para poder sacar la proporción. Y las proteínas deben estar en más o menos un rango de menor a 45 miligramos por decilitro. Si tengo alterada una de estos parámetros, más o menos va a ir orientando a que la barrera hematoencefálica está siendo alterada por alguna causa, principalmente una respuesta inflamatoria, secundaria a, nos echamos a buscar si es una causa infecciosa, inmunológica, etcétera, etcétera, etcétera. El término que representa el incremento de células en el líquido cefalorraquídeo se denomina pleocitosis, como dice aquí. El término que representa la disminución de glucosa en el líquido cefalorraquídeo se denomina hipoglucorraquia. Y la presencia de mayor cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, hiperproteinorraquia. Cualquiera de estos parámetros alterados nos está indicando que algo está pasando a nivel de la barrera hematoencefálica. Y esta barrera hematoencefálica está en contacto directo con las meninges y los vasos sanguíneos y el parénquima cerebral. ¿Alguna pregunta hasta el momento, tal vez? Todavía están aquí, ¿verdad? Sí. Esta fotito se presta mucho, pero como que el tiempo es cerebro en el sentido de que cuanto más pronto yo actúe, tengo cerebro más para preservar. Si me demoro unos 5 minutos, va a haber más daño cerebral. Esto se ajusta a varios cuadros neurológicos. Por ejemplo, el más impactante ahorita es el stroke, o lo que llaman a veces derrame cerebral o un infarto cerebral. Pero en infecciones también se da lo mismo, o se puede aplicar de la misma manera. Por ejemplo, si yo tengo una meningitis bacteriana, como es el tema de hoy día, y me demoro 6 horas en iniciar el tratamiento, la tasa de mortalidad es altísima. O las secuelas son severas, ¿no es cierto? Y vamos a tener un paciente secuelar que es carga para la familia y para la sociedad. De ahí que el tiempo es cerebro en todos sus aspectos. Debemos recordar también de que en neurología hay eventos agudos y eventos crónicos, un poco para ubicarnos, ¿no? Por ejemplo, un evento agudo es que de un momento a otro yo pierda la fuerza en la mitad del cuerpo. Puede ser etiología vascular, infecciosa, tumoral, etc. O una paraplegia. Paraplegia es la debilidad de miembros inferiores, una mielopatía compresiva, por ejemplo, ¿no? O visión borrosa o pérdida visual en un ojo, la mitad de los campos visuales o ambos ojos, o simplemente de un momento a otro empiece a alterar en mi forma de expresión, o problemas deglutitorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también van a haber eventos crónicos repetitivos, por ejemplo, epilepsia o las crisis convulsivas, que también puede estar asociado a infecciones del sistema nervioso, alteraciones del movimiento o alteración en el reconocimiento de rostros conocidos, como es la prosopagnosia, entre otras. En neurología, lamentablemente, no va a haber una triada clásica para una enfermedad determinada. Uno tiene que ir sumando la parte semiológica y algunos exámenes de vía diagnóstica y va armando más o menos los síndromes o los grupos de patologías que pudieran estar dándose. Por ejemplo,
Acá vemos que signos de alarma en neurología tenemos cefalea aguda o crónica, crisis convulsiva o epilepsia parcial generalizada, déficit neurológico, ya sean motores sensitivos, visuales, etc., alteraciones del habla, alteraciones de la marcha, alteraciones de la coordinación, cambios en la conducta que muchas veces nos confunden con trastornos puramente psiquiátricos, náuseas, vómitos, caída del estado de alerta, agitación, confusión, fiebre, entre otras cosas. Si sumamos varios de estos signos y síntomas, podríamos de repente encasillar en meningitis aguda, crónica, encefalitis, absceso, granuloma cerebral o un proceso expansivo que también puede ser secundario a un absceso o a un granuloma. Entonces, algo patognomónico no vamos a tener, lamentablemente. En cuanto a la etiología, también va a ser muy diversa esta forma de ver la cosa, ¿no? Por ejemplo, acá, si vemos los cuadros de meningitis aguda, tanto las bacterias pueden ser causantes de este síndrome, como algunos virus o algunos hongos, ¿no? Incluso algunos parásitos, ¿no? Si hablamos de meningitis crónica, también bacterias, algunos virus, ¿no? Hongos y parásitos, y así por el estilo. No hay algo patognomónico. Entonces, cuando uno tiene un cuadro, por ejemplo, de meningitis aguda, tiene que echarse a buscar entre lo bacteriano, viral, hongos, parásitos, y de acuerdo a la anamnesis que ustedes hagan y los exámenes que van pidiendo, vamos descartando algunas posibilidades. Bueno, aterrizamos ahora lo que es el tema de la tarde, que es meningitis aguda bacteriana adquirida en la comunidad. Esta es una inflamación de las meninges, que ya conocen ustedes. Las meninges son 3 capas que recubren todo el sistema nervioso. El encéfalo, que involucra cerebelo, tronco cerebral y la médula espinal. Cualquier inflamación que se dé en estas meninges nos va a dar el síndrome de meningitis, o inflamación asociada a un cuadro o a una etiología, pero en este caso sería bacteriana, ¿no es cierto? Antiguamente, hablamos de hace 100 años más o menos, cuando hacían las punciones lumbares, los que describían el líquido podían clasificarlo en 2 grandes grupos. Cuando el líquido era purulento, entonces se llamaban que era una meningitis purulenta, y aquellas en donde el líquido era muy claro, lo denominaban como meningitis aséptica. Otra forma de entender esto es que cuando mandaban a cultivar en los líquidos purulentos crecían gérmenes, bacterias, y en los asépticos no crecían nada, porque eran gérmenes un poco atípicos. Por ejemplo, virus no crecen en medios comunes o en los tradicionales. La tuberculosis tampoco crece en los medios de cultivo tradicional de bacterias, ¿no es cierto? Lo mismo los parásitos o los hongos. En cuanto a la epidemiología de la meningitis bacteriana, ha habido grandes cambios gracias a las grandes campañas de vacunación, ¿no? Antes la tasa de mortalidad y la tasa de secuelas por estos eventos era bastante alta, pero a raíz de las campañas de vacunación, mucha cantidad de enfermedades bacterianas han ido cayendo. Ahora predominan las virales. Se dice que la incidencia de meningitis bacteriana es entre 1.3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes, y en los países subdesarrollados esto considera o implica una alta tasa de mortalidad que incluso llegan hasta un 50%, imagínense. Nosotros no estamos tan lejos de eso todavía, ¿no? Hay muchos factores que van a predisponer a la presencia de meningitis bacteriana. Por ejemplo, los extremos de vida, niños o ancianos, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, que pacientes carezcan de vaso, ¿no? O trasplantados renales, o diabéticos, alcohólicos, ¿no? O antecedente de trauma, por ejemplo, ¿no? Entre otros factores que van a predisponer para la presencia de la meningitis en general. De todas las bacterias que se conocen, los que más generan meningitis bacteriana son los meningococos y meningococos. Representan más o menos el 80% como agente etiológico que se hayan aislado. Pero hay también otros grupos, ¿no? Por ejemplo, la listeria monocitógenes, los estreptococos del grupo B, entre otros. Una vez más, pero repito lo que son los factores predisponentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo otitis a repetición, ¿no? Por cercanía puedo yo generar, o en mí se puede generar una meningitis. La sinusitis, la mastoiditis, ¿no? Una vez obviamente que yo tenga el paciente con la clínica y el diagnóstico, lo que tengo que echarme a buscar es el foco cercano o distante como fuente de la bacteriemia o del agente etiológico.
En cuanto a la fisiopatología, la mayoría de las veces estas bacterias van a colonizar primero las vías respiratorias superiores, luego generan una bacteria M y luego estos a través de la sangre van a llegar hasta las meninges, donde logran atravesarlas, ¿no? Principalmente para ese mecanismo están descritas los influenza, el neumococo y el meningococo. Pero hay otros fenómenos, como en este caso el intestinal, donde la Listeria SP y otras bacterias gram negativas también van a tratar o van a lograr penetrar la mucosa intestinal, alcanzar el torrente sanguíneo y luego generan una invasión de las meninges. Hace poco tuvimos un caso de un paciente niño que debutó con una diarrea, un cuadro diarreico severo, y a las horas empezó a tener trastornos de la conciencia. Hicimos la punción lumbar y se demostró que era un estadio de meningitis, ¿no? En cuanto a la patofisiología, ¿no? Vamos a ver un paciente en la primera fase que se denomina cuando hay gran liberación de citoquinas, ya una vez que haya llegado el germen al parénquima cerebral, ¿no? Hay una gran liberación de citoquinas proinflamatorias que van a generar una respuesta meningia, ¿no? Muchas veces es difícil encontrar en sus primeros estadios los signos clásicos de una meningitis, pero ya una cefalea atípica o una fiebre persistente nos van a orientar a que algo está pasando. Si a eso, ¿no? Si sigue el cuadro y vamos a tener que el paciente está confuso, los signos meningios son mucho más evidentes y en el examen de punción lumbar vemos que la glucosa está cayendo, significa que algo está consumiendo, entonces este germen va a estar generando más daño a nivel local, generando una encefalopatía circundante con una gran liberación de citoquinas y otros mediadores químicos. Si esto persiste en su evolución natural, obviamente que la barrera hematoencefálica va a terminar por romperse y esto va a generar una gran liberación o gran migración, de leucocitos con un gran edema local o circundante. Aquí obviamente el Glasgow va a ir cayendo cada vez más, va a haber un incremento de la presión intracraneal y esto va a generar mayor daño local. Posteriormente, si el paciente obviamente sobrevive, ¿no? Pudieran haber algunos eventos adicionales como el incremento de la presión intracraneal que hay que manejar adecuadamente, vasculitis o cuadros tipo infarto asociados a la infección, pudieran haber crisis convulsivas o déficit neurológico secundario a estas vasculitis o compromiso de nervios craneales. Muchas veces ya el paciente de repente sobrevive a todo lo que hemos logrado hacer por ellos y va a haber secuelas neurológicas, ¿no? Como parálisis, compromiso cognitivo, entre otras cosas, y lo más severo obviamente es el estado de coma persistente o alteraciones tipo ya severas que no va a permitir que el paciente sobreviva, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, como les decía al inicio, no tenemos signos y síntomas que nos digan esto es una meningitis bacteriana, pero hay que sumar y restar signos y síntomas. Por ejemplo, entre lo más frecuente, cefalea, náuseas, vómitos, fiebre, meningismo y alteraciones del estado de conciencia o del estado mental. Algunos han tratado de sumar 3 signos o síntomas para describir que se trata de una meningitis bacteriana, pero solamente llegan a un éxito de un 44% en sensibilidad al asociar fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado de conciencia. Si solo asociamos 2 de estos 4 siguientes signos, que es cefalea, fiebre o rigidez de nuca o alteración de conciencia, solo 2 de estos, ¿no? Como presentes, podemos llegar hasta un 95% de sensibilidad. Entonces, cuando viene un paciente a la emergencia o a la consulta, uno tiene que ser bien acucioso. Preguntar, no esperar que el paciente nos cuente. Muchas veces el paciente viene con una idea, ¿no? Pero si nosotros no sabemos preguntar lo que queremos, se nos puede pasar. ¿Ok? Valga aquí un poquito para hacer una reflexión. En cierto año, ya hace unos 4 o 5 años atrás, tuvimos la mala fortuna de evaluar a una paciente que ya viene en un estadio final, ¿no? La historia más o menos era la siguiente. Esta paciente tuvo un cuadro diarreico y empezó a tener dolor de cabeza. Acudió a un hospital a nivel grande acá en Lima y era estudiante de medicina además, y le dijo a su evaluador en ese hospital que parecía que ella presentía que tenía una meningitis,
Bueno, el evaluador no le hizo caso porque se supone que sabe más y simplemente atendió la diarrea, le dio líquidos vía oral a la casa. Al día siguiente ella seguía con las molestias, dolor de cabeza, fiebre, algo de diarrea, vuelve al hospital, le tocó otro evaluador. Igual le dijo, soy estudiante de medicina, estoy en tal año y yo creo que tengo meningitis. Igual el evaluador le dijo, ¿tú qué vas a saber? Tú eres estudiante, yo soy médico, o soy el externo, soy el interno, no sé. Igual le dio terapia vía oral, una endovenosa y sus antibióticos para la casa. Al tercer día, lamentablemente, la paciente tuvo una crisis convulsiva en la casa a la medianoche. Fue llevada a una clínica privada cercana a la casa y ya en estado de coma. Lo transfieren al lugar donde laboró y prácticamente la paciente llegó en un estado ya crítico. No pudimos hacer mucho por ella y falleció. Una persona joven, estudiante universitaria, a punto de casarse, ¿no? Todo porque no hacemos preguntas adecuadas en el momento adecuado. ¿Sí? Cada paciente que llega a la emergencia o donde ustedes lo puedan ver es un reto y traten de preguntar lo más que puedan. Así como el profesor lo que decía sobre su estado, sobre su evaluación de salud mental, ¿no? Es bien complejo, pero cuanto más tengan al paciente enfrente, se les va a hacer la costumbre de preguntar, de saber preguntar y buscar lo que ustedes quieren saber. ¿Ok? Sigamos. En el cuadro clínico de estos pacientes con meningitis bacteriana se ha podido describir durante ya el manejo que hasta un 20% de casos se pudiera dar con déficit neurológico, ya sea hemiparesia, debilidad de medio cuerpo, puede ser un segmento corporal, ¿no? Hasta un 40% se ha descrito la presencia de crisis convulsiva. A veces hasta esa es la causa por la que van a emergencia, ¿no? Siempre completen la evaluación, no se olviden de hacer búsqueda de signos meningios o preguntar, pues preguntar y preguntar. En algunos casos solamente se ha encontrado parálisis de nervios craneales en la evaluación inicial. En otros se ha podido ver que pueden desarrollar hasta la laberintitis purulenta, incluso hasta llegar a acompañarse con sordera, ¿no? Si hablamos del tiempo de instalación de la enfermedad, estamos hablando de una enfermedad aguda. Cuando es aguda es así de rápido, puede ser minutos, horas, pero la mayoría de las veces se ha instalado hasta 48 horas, no hablamos de 2 días. El meningococo es en la forma más de repente aparatosa, estas generan una tasa de mortalidad altísima, pero hay algunos signos que nos van a orientar a que se esté tratando de este germen. Básicamente es la presencia de petequias hemorrágicas a nivel de la piel y mucosa. En algunos casos incluso tiene un componente séptico. Y a veces es mejor considerarlo como sepsis a todos los pacientes que tienen meningitis porque el manejo tiene que ser así de agresivo. Ahí les pongo una tablita donde nos grafica más o menos en qué porcentaje está presente la cefalea, fiebre, meningismo. Ninguno llega al 100%, ¿no? Entonces uno tiene que ir sumando y restando para poder tener la sospecha diagnóstica. El diagnóstico para la meningitis bacteriana es fácil. Es obtener el líquido cefalorraquídeo y mandarlo a estudiar, ¿no? Como les decía, hay que tratarlo como que fuese un paciente séptico, entonces tenemos que pedir hemocultivos, etc. Pero no siempre vamos a poder obtener el líquido cefalorraquídeo. Como ya hemos visto, hay algunas contraindicaciones, ¿no? Y frente a las contraindicaciones uno tiene que actuar con lo que tiene a la mano. Si tú sospechas de una meningitis bacteriana, inicia el tratamiento. Cuanto más antes, mejor. Una vez que obtengas el líquido, si es que la puedes realizar, tienes que comparar. Primero, hemos visto células. Tendría que estar incrementada por encima de 6. ¿No es cierto? Número 1. La mayoría de las células en lo normal son mononucleares. Si hablamos de una bacteriana, tendría que haber polimorfonucleares. ¿Sí? Eso nos alerta a que estamos frente a un evento agudo. Si tenemos bacterias en el espacio subaracnoideo, estas se van a comer literalmente el azúcar. Entonces la glucosa tiene que estar baja. Y como hay un proceso inflamatorio local y alteración de la barrera hematoencefálica, las proteínas van a incrementarse. Con esos 3 parámetros creo que la hicimos. El diagnóstico diferencial siempre va a acarrear un gran abanico, ¿no? Les decía al inicio, ¿no?
No hay una sola patología que me haga meningitis aguda, perdón. Hay bacterias, hongos, virus y hasta parásitos. Entonces, esta lista queda corta frente a lo que les he dicho. En cuanto al tratamiento, hay mucha evidencia en la que el paciente debe ser hospitalizado. Entonces, no puedo manejar un paciente con meningitis bacteriana en forma ambulatoria. Se trata de un paciente potencialmente séptico, entonces deben ser hospitalizados. El inicio de la antibiótico-terapia tiene que ser lo más pronto posible. Sé que cuando acaben la carrera, lo primero que van a hacer es posiblemente nos envíen al cero. Algunos van a tener suerte de estar cerca, otros donde no hay agua, no hay luz, ¿no? Una vez que hagan la evaluación del paciente, lo que tienen que hacer es, si sospechan meningitis bacteriana, iniciar antibiótico-terapia, ¿no? Y luego referir de inmediato al centro de salud más cercano o más de mayor complejidad al que corresponda. La punción lumbar para el estudio del líquido cefalorraquídeo está indicado, pero si hay contraindicaciones podemos empezar antibiótico-terapia en espera de que se realice este examen. Debemos recordar que hay algunos pacientes que ya son alérgicos a los beta-lactámicos, entonces hay que plantearnos el uso de la vancomicina. O en pacientes con algún factor de riesgo de mayor inmunosupresión, por ejemplo ancianos, inmunodeprimidos, etc., debemos empezar el tratamiento asociando la amoxicilina pensando en listeria. Aquí hay un dato. Si yo tengo una gran respuesta inflamatoria a nivel del espacio subaracnoideo, a nivel de la barrera hematoencefálica, los estudios han demostrado que el uso de corticoides a altas dosis antes del inicio del antibiótico van a ayudar a una mejor sobrevida, van a ayudar a que las secuelas sean menores. Hace poco un colega residente de la especialidad me llamó, me decía, doctor, ¿cuánto de corticoides debe usar en una meningitis bacteriana? Uno no se acuerda todo, ¿verdad? Entonces la respuesta era 10 miligramos de dexametasona endovenosa cada 6 horas por 4 días. Este hecho nos va a ayudar a controlar el evento agudo. Para entonces el paciente seguramente en los siguientes días ya está estable, ¿no? Ya ha sido evaluado más de una vez y vamos a poder ir retirando posteriormente en forma gradual los corticoides. Entonces no se olviden, 10 miligramos de dexametasona endovenoso cada 6 horas por 4 días con reducción gradual posterior. Este sería el algoritmo que hay que trabajar, ¿no? Sospechamos un paciente con meningitis bacteriana, tiene fiebre, rigidez de nuca, alteración de la conciencia, cefalea, etc. Se le realiza tomografía cerebral en los centros en los que tenemos este acceso. Si no tuviéramos, de frente pasamos a terapia empírica, ¿no? Hasta lograr completar los exámenes. Si en la tomografía no hay contraindicación para la función lumbar, la realizamos, ¿no? Si esta función lumbar, este líquido cefalorraquídeo es compatible con una meningitis bacteriana, se confirma el diagnóstico y se arranca hacia el toque antibiótico terapia y corticoides. Miren, estamos más o menos calculando antes de las 2 horas, ¿no es cierto? Lo más pronto posible. Y lo que les recomiendo es de que siempre que inicien el tratamiento, nunca dejen al paciente ir, continúen en el seguimiento, evalúen lo cada día si pueden. Muchas veces hemos tenido sorpresas. Hemos dado tratamiento 2, 3 días y el paciente sigue igual o peor. Tenemos que replantear nuestro diagnóstico en ese momento. Si es necesario, volvemos a hacer una nueva punción lumbar. Y ahí hemos tenido sorpresas. Hemos tenido casos de tuberculosis, por ejemplo, o de criptococosis. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando tengamos la muestra de líquido también hay que mandarlo para cultivos, para tinción Gram, para estudio de tuberculosis y de tinta china, tratando de descartar los criptococos. La meningitis bacteriana comunitaria, como la llaman, responden muy bien a medicamentos tan simples como la ceftriaxona. Hay que darle 2 gramos cada 12 horas de preferencia, hasta referirlo obviamente, y si hubiese algún factor de riesgo adicional, agregarle ampicilina o amoxicilina, como les habíamos comentado previamente. Ya después, si logramos identificar al germen, al agente etiológico, vamos ajustando la terapia con calma, nos da tiempo para ello. Ahí les dejo las referencias y los fármacos a considerar.
Aquí más de lo mismo, meningococo que causa meningitis. Hablamos de la ceftriaxona, cefotaxima con los niveles de vigencia que se reportan ahí. No se olviden de considerar o de buscar factores de riesgo. Nos ha pasado más de una vez. Empezamos con ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas, pero el paciente es diabético o es puérpera, ¿no? Entonces hay condiciones fisiológicas que hacen que las defensas sean bajas y pudieran generar una predisposición mayor a algunos gérmenes no tan frecuentes. O pacientes alcohólicos, ¿no? Hablamos de pseudomonas, etcétera, etcétera. La otra pregunta cuando hacemos la terapia antibiótica es los tiempos. A veces tantos esquemas es bien difícil memorizarlo, pero si simplificamos este esquema vemos que el 7 se repite y el 14, ¿no? Como estamos hablando de una infección del sistema nervioso, yo trato de jalarlo para la mayor cantidad de días posibles. Prefiero acordarme del 14, ¿no? Que por ejemplo una meningitis bacteriana de la comunidad donde no encuentro el microorganismo, 14 días. Y si por ahí hay algún factor de riesgo, 3 semanas, punto, se acabó. No tengo más que hacer. Pero no solamente es el manejo de corticoides y antibióticos, también tenemos que ver el manejo de epilepsia, el edema cerebral, el síndrome de hipertensión intracraneal o el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, problemas de vasculitis. Si dice vasculitis producto de la infección, hay que aumentar la dosis de corticoides, ¿no? Y siempre verificar la cobertura de antibióticos, ¿no? Como les digo, si al tercer día el paciente sigue igual o está desmejorando, tenemos que replantear todo, una nueva punción lumbar y buscar todo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hola. En algún momento les comentaba de que el equivalente de meningitis bacteriana podría ser sepsis, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de neumococo a que te refieres, genera un problema sistémico, ¿no? Con toda la liberación de proinflamatorios, antiinflamatorios, y pudiera haber caída de la presión arterial, etcétera, incluso genera complicaciones a nivel de la suprarrenal, entre otras cosas. Es como un cuadro séptico, ¿sí? Tanto así que incluso se puede ver las lesiones a nivel de la piel, por eso se ven las petequias tan grandes, lo que comenté tanto. Entonces, este equivalente me ayuda a un manejo agresivo, básicamente. Aquí lo que tenemos que agregar es básicamente, si me equivoco, la rifampicina como tratamiento coadyuvante. No sé si responde mi pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Otra enfermedad frecuente y de alta prevalencia todavía en nuestro país es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad causada por un microorganismo que es el Mycobacterium tuberculoso, un microorganismo que nos acompaña desde el inicio de la evolución, ¿no? Lamentablemente un tercio de nuestra población en general tiene el bacilo en su economía, en su cuerpo, pero una proporción algo pequeña va a generar o se va a traducir en enfermedad activa. La OMS sigue batallando contra esta enfermedad, ¿no? Y quiere que para el 2030 la incidencia de la tuberculosis caiga lo más que se pueda, reduciéndose la muerte a un 90%, etcétera, etcétera, etcétera. Son metas que se han ido planteando hace mucho tiempo, pero que lamentablemente no son todavía, no están visibles los logros, ¿no? Pero al menos estamos mejorando. Estos son algunos puntos que los he sacado de la página web de la Organización Mundial de la Salud, donde más o menos va evaluando la condición actual de la tuberculosis en general. ¿Sí? Un error de pie aquí, estoy corrigiendo. Pero si hablamos de historia,
¿no? Este señor Robert Koch fue el que básicamente logró identificar al microorganismo en pacientes que tenían algún tipo de enfermedad, ¿no? De ahí que se le va acuñando algunos nombres, antiguamente era así, ahora ya no, pero que nos permitió identificar el agente causal de la tuberculosis. Ha adquirido bastantes nombres, incluso en Perú hay hasta términos en quechua que describen a esta enfermedad. Este señor Koch en 1882 hace esta aseveración, ¿no? Dice, si la importancia de una enfermedad para la humanidad se mide por el número de muertes que causa, la tuberculosis debe considerarse mucho más importante que las enfermedades infecciosas más temidas. Estamos hablando de 1882. Si alguien lo dijera ahora, sería igualito, no ha cambiado nada, ¿no? Aquí tengo un mapita de Lima ciudad, ¿no? Y si ven los puntitos, ahí es donde se concentra la mayor cantidad de casos de tuberculosis. Pero no solamente tuberculosis, ahora ya hablamos de tuberculosis XDR, MDR y hay una panresistencia incluso, ¿no? Sobre los antibióticos en esta enfermedad. Entonces, Lima y Callao representan casi el concentradito de tuberculosis en el Perú. Esta es simplemente una comparación entre los pacientes que tienen HIV, ¿no? Y tuberculosis, casos nuevos de tuberculosis para el año 2013, y esto solamente de tuberculosis para el 2013 también. Si superponemos los mapas, son casi similares, ¿no es cierto? Entonces, una enfermedad que ha permitido que esta enfermedad resurja es el HIV. Y prácticamente cualquier enfermedad clásica la ha transformado en formas casi atípicas, o no muy definidas, ¿no? Ese es otro reto que tenemos ustedes como generación nueva, ¿no? La forma como se adquiere la tuberculosis es fácil, la saben de ustedes, ¿no? Esto más o menos recuerda eso un poquito y algo de la fisiopatología que lo tienen que repasar con calma. La forma de contagio inhalatorio, ¿sí? Hemos tenido pacientes con meningitis tuberculosa y hay personas, incluso profesionales de salud, que no quieren examinar al paciente. Si el pulmón no está comprometido en buena hora, el cerebro no estornuda, no contagia el cerebro, ¿okay? Uno contagia al hablar, al toser, al estornudar, si es que tiene el microorganismo a nivel pulmonar. Pero si no lo tiene a nivel pulmonar, en buena hora el cerebro no estornuda, no tose. Si queremos entender un poquito sobre la tuberculosis, vemos que la tuberculosis pulmonar más o menos representa el 75%, ¿no? De esto sacamos esta tortita del restante y vemos que entre el 15 a 20% son tuberculosis extrapulmonares. De esta tortita, de este pedacito, sacamos otra torta grande y vemos que la meningitis está por algún lado. ¿Dónde está? Aquí no la encuentran. Acá. El 5% de las extrapulmonares es meningitis tuberculosa. Pero ¿y por qué es importante este tema? Porque si yo tengo tuberculosis pulmonar, me pueden sacar medio lóbulo o un pulmón y me quedo tranquilo. Pero si yo tengo una secuela neurológica, dejo de ser lo que en la vida hubiera querido ser. Hemos tenido casos de estudiantes del ejército que querían seguir carrera militar, tuvieron meningitis y ya no pueden continuar en el desempeño, ¿no es cierto? En el desempeño que quisiesen ser para poder ascender en esa carrera. Muy bien. Recordemos que la tuberculosis del sistema nervioso, ya aterrizando ahí, tenemos tres formas, ¿no? La meningitis tuberculosa, la tuberculosis cerebral o intracraneal o granuloma cerebral que le llaman, o la meningitis tuberculosa espinal o espondilodicitis o mal de Pot. Esto de mal de Pot viene porque algún investigador antes describía una joroba en algunos pacientes y se apellidaba Pot y se quedó así con mal de Pot porque este señor Pot fue el que describió. Pero a lo largo del tiempo se determinó de que la mayoría de estos pacientes tenían tuberculosis osteoarticular de la columna. Entonces se generaliza y dice, los que tienen mal de Pot tienen tuberculosis. Pero a veces ahí, ya en el tiempo se va determinando que hay otras etiologías, ¿no? Hablamos de latidosis, brucelosis, traumatismos, que son diagnósticos diferenciales de esta forma de presentación. Si queremos un poco ubicarnos en qué proporciones
hay de cada subtipo? Fácil. Como que el 30% son meningitis tuberculosa pura, 35% granuloma cerebral puro y 22% espondilodicitis o mal de Crohn. Pero nunca van a venir pacientes puros, siempre hay combinaciones y ese es el reto. A veces encontramos pacientes que tienen meningitis tuberculosa más espondilodicitis o las tres formas que casi se aproximan al 1%. Esta es una población de pacientes del instituto, pero que tienen el sesgo de ser instituto, por decirlo, ¿no? Aquí solamente para darles algunas ideas, algunos ejemplos de cómo se pueden ver los granulomas a nivel cerebral, ¿no? Vemos aquí la captación de contraste cuando se les pone, y esto traduce la ruptura de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces la ruptura va a hacer que el contraste se extravase y pueda graficarse de este modo. Aquí vemos granulomas intraparenquimales, ¿no? Con múltiples lobulaciones si se quiere, y aquí a nivel basal, ¿no? Estos granitos que ven ahí son la granulitis basal que está generando granulomas a ese nivel. Y esto es el equivalente a la espondilodicitis que les decía. Acá hay una ruptura, una compresión de los cuerpos vertebrales, pero que si le sacamos una resonancia vamos a ver esto, ¿no? Incluso los pacientes pueden venir por una mielopatía aguda, ¿no? Dejan de mover las piernas, dejan de sentir las piernas, hay problemas esfinterianos y nos encontramos con este tipo de patología, ¿sí? O a veces es un poco más difícil, ¿no? De identificar cuando las lesiones son mucho más bajas, no hay médula que comprometa, pero sí hay dolor radicular, de las raíces S1, S2, etc., ¿no es cierto? Eso ya lo dejamos para la parte de recuerdo de neurología. Muy bien, centrándonos en la parte más compleja de estas tres enfermedades, la meningitis tuberculosa va a ser igual que la anterior, es una inflamación de las meninges, pero esta vez causada por el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Hay otras formas también de tuberculosis. Ahora con el HIV se ha determinado que hay una gran variedad de complejos, ¿no? El avium, por ejemplo, ¿no? Y otras que no son típicas, que son más complejas a veces de identificar, pero que a través de la reacción cadena de la polimerasa se está logrando aproximar al diagnóstico. Aquí les pongo unas imágenes de lo que es una meningitis en tomografía y resonancia. En la parte basal hay un engrosamiento, ¿no? de la parte meningia, y para arriba genera obviamente una obstrucción de líquido cefalorraquídeo, y una de las complicaciones que genera la meningitis básicamente es la hidrocefalia. Para que pueda generarse tuberculosis pulmonar tenemos que hablar de cientos y hasta de miles de bacilos, pero si hablamos del espacio subaracnoideo basta con 1 o 10 bacilitos para que generen inflamación. Entonces, uno cuando estornuda a nivel respiratorio, obviamente, en las gotitas van a ir saltando algunos bacilitos que van a llegar al pulmón, algunos van a llegar a contaminar a la otra persona, y de estos cuando lleguen al parénquima pulmonar, y si hay ruptura va a atravesar o va a alcanzar el torrente sanguíneo, se va a diseminar a nivel sistémico y se van a instalar en algunas zonas estratégicas como también a nivel cerebral, que pudieran permanecer ahí algunas semanas, ¿no? 2 o 4 semanas. Al cabo del tiempo, estas van a generar pequeños gránulos o tubérculos de Rich que se pueden reventar o romper hacia la superficie del espacio subaracnoideo. Y este efecto agudo o este fenómeno agudo me podría generar a manera de una meningitis aguda, semejante a una bacteriana aguda. Si en ese momento hago una punción lumbar, lo más probable es que encuentre un líquido inflamatorio con células incrementadas y polimorfonucleares. Por lógica, le inicio antibióticos. Pero si el paciente sigue igual, los siguientes 3 días o empeorando, o 2 días, no espero más, le hago una nueva punción lumbar. Ya les he dicho en la previa, ¿verdad? Y hay sorpresas. Más de una vez nos han pasado, ¿no? Porque ¿cuánto demora un cultivo para bacterias? 3 días más o menos, 2 días, ¿no? Y en esos 3 días tengo que yo seguir evaluando al paciente. ¿Y cuánto tiempo demora el cultivo de un Mycobacterium tuberculoso? Lo estándar son 45 días, más o menos. No voy a esperar 45 días para tomar decisiones.
lo he tomado en ese momento. Inicio antibiótico, sigue el paciente igual o peor, replanteo mi diagnóstico, vuelvo a hacer una nueva punción lumbar, ¿sí? Para entonces obviamente he rehecho la anamnesis, ¿no? Me he preguntado por los contactos, en qué trabaja, antecedentes, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, esa ruptura entonces de los tubérculos de Rich a nivel del espacio subaracnoideo generan la etapa aguda de la enfermedad, ¿no? Igual, no tenemos signos clásicos de la enfermedad, ¿no? Tenemos un síndrome meningio, puede ser tan leve o tan severo, ¿no? A veces tenemos pacientes que solamente tienen fatiga, malestar general, artralgias en algunos casos, fiebre. Si hablamos de algo sistémico, indirecto, pérdida de peso, diamoresis nocturna, ¿no? Y siempre buscar antecedentes respiratorios o algún contacto cercano que pudieran tener la enfermedad activa. Incluso posteriormente podríamos tener estos cuadros clásicos de alteración de la conciencia, meningismo, vómitos, cefalea, fiebre, etc. Aquí en la parte derecha vemos unos cuadritos donde se establece más o menos el tiempo de enfermedad. En promedio 2 semanas lo refieren, pero se ha descrito que incluso hasta un día podría ser como que se inicie, digamos, la sintomatología. Aquí lo que quiero más o menos rescatar es que no hay una cronicidad como se describe en los textos clásicos, sino que uno tiene que ir buscándose, ¿ya? Ahí ponemos el tiempo de enfermedad dentro de un día hasta 9 meses. Siempre hay que buscar los contactos de tuberculosis pulmonar cercano, historia personal de tuberculosis, sacar una radiografía de pulmones, que a veces eso nos alerta, nos ayuda a buscar la etiología. PPD ya no lo están haciendo, me parece, en algunos hospitales, siempre hay que buscarlo, ¿no? Y esta es la presencia de signos y síntomas, que no hay uno que llegue al 100%, ¿no? Esto es otra dificultad en la neurología. Pero hay algunos signos y síntomas que nos van a alertar, ¿no? Por ejemplo, la parálisis de nervios craneales, es más frecuente el sexto, pero también puede ser comúnmente el tercero, cuarto, séptimo, octavo. Puede haber déficits neurológicos de vías largas, asociado a vasculitis, por ejemplo, ¿no? Como me parece en el 10% de casos, edema de papila, crisis epiléptica. Siempre que evalúen a un paciente en emergencia, traten de usar mascarilla, por favor. Han habido accidentes de colegas que se han infectado, usen mascarilla. No sabemos si el paciente que está enfrente tiene o no tiene tuberculosis, ¿no? Siempre es cuidado. Y lo otro es que en algunos casos se ha visto de que hasta la mitad de los casos presentan hiponatremia y que hay que incluso manejarlo adecuadamente, ¿no? Una diuresis incrementada debe alertarnos y empezar a buscar esa complicación. Dentro de neurología hay esta escala que nos permite evaluar el estadiaje de la meningitis tuberculosa, ¿no? El estadio 1 no hay ningún déficit neurológico, puede haber algunos signos meningios, ¿no? El paciente está completamente lúcido, puede haber fiebre, compromiso del estado general. Estos pacientes generalmente van bien si los diagnosticamos oportunamente, obviamente, ¿no? Y en el estadio 2 va a haber confusión del estado de conciencia, signos neurológicos evidentes, hipertensión intracraneal. Estos son los que van peor. Obviamente estos pacientes los diagnostican hasta el portero, digamos, ¿no? La idea está en identificar estos pacientes e iniciar oportunamente el tratamiento antituberculosis. Si en la meningitis bacteriana hemos dicho que es una emergencia semejante a sepsis, hay que iniciar los antibióticos lo más antes posible. En tuberculosis es semejante, diagnostica, sospechas, inicia. ¿Ya? Esto se repite una vez más. El 25% de la población mundial tiene una forma de tuberculosis latente, o sea que en cualquier momento puede desarrollar la enfermedad. En buena hora solo es un porcentaje bajo, hablamos del 15 o menos, o 5%. De estos, pocos todavía hacen la forma neurológica, pero la severidad de la enfermedad es notoria, ¿no? Otra limitación que tenemos en neurología cuando hacemos el muestreo de líquido cefalorraquídeo es la carga bacteriana. Como decían antes, a nivel pulmonar yo puedo producir gran cantidad de esputo con gran cantidad de bacilos y el estudio microbiológico es sencillísimo. Pero el líquido cefalorraquídeo basta 1, 2, 3 gérmenes y nos están haciendo ya un cuadro inflamatorio, ¿no? Y para obtener o para recuperar el microorganismo es peor todavía. Tenemos
mala suerte. De ahí que la tinción, por ejemplo, de 100 Nielsen, ¿no?, es bajísima, no llega ni al 10%. Si hablamos del cultivo, 50% pésimo, ¿verdad? Y el ADA a un 83%, que todavía es discutible, no ayuda mucho, ¿no? Bien, acá en la parte inferior un recuerdo de qué volumen deberíamos enviar para los estudios y qué exámenes realizar, ¿no es cierto? Les decía de que en un día más o menos se produce como 500 mililitros, en un momento dado tenemos entre 150 a 170, la producción por minuto es de más o menos 0,33, debemos obtener más o menos el 10% y distribuir en todo esto. Citoquímico, que sale en cuestión de 5 minutos, 10 minutos, y si el interno o el externo es mosca, va, espera el resultado y regresa. El cultivo para bacilo alcohol ácido resistente es pésimo, el de Lewis-Jensen, demora meses, pero hay otros métodos que nos permiten acelerar eso. Y siempre descartar otras entidades. Tinta china. Más de una vez hemos estado tratando a un paciente con meningitis tuberculosa, entre comillas, y al esperar el cultivo a los 3 días, 5 días, porque tenemos que perseguir ese cultivo, empieza a crecer el criptococo. O el paciente no va bien, repetimos la punción lumbar y encontramos la tinta china presente o positivo para criptococo. En cuanto a los resultados del líquido cefalorraquídeo, es semejante a la bacteriana. La diferencia es la presencia de las células, que en este caso es a predominio mononuclear. Pero recuerden, si estamos en los primeros momentos de la ruptura de esos tubérculos de Ritz a nivel del espacio paranoideo, el líquido nos podría salir a predominio polimorfonuclear. Pero eso es así, si capturas en ese momento al paciente. Pero el paciente no llega en ese momento. A veces llega 2, 3 días, 2 semanas después. Entonces el líquido va a ser el más clásico, que han denominado como inflamatorio crónico. El diagnóstico, como les dije, es el enviar la muestra para cultivos. Esto demora terriblemente. La OMS ahora sugiere que frente al cultivo se haga simultáneamente la prueba de sensibilidad a drogas. Para esto se han diseñado varios métodos, ¿no? Y aquí tenemos el MODS, el de la prueba de reducción de nitrato, métodos de reducción colorimétrico, etcétera, que permiten visualizar mejor la presencia del microorganismo. Este es el clásico examen de Beca en esputo, ¿no? Es toda la secuencia que uno va viendo y demora para poder ver el microorganismo. En un laboratorio que no tiene mucha carga de muestras podría demorar media hora, ¿no? Ahí también el interno y el externo son los que mueven esto, ¿no? Otro método que nos permite identificar al microorganismo es este, que es peruano, el MODS, que simplifica, o son las bacilas de la observación microscópica a la susceptibilidad de drogas, diseñada por una peruana. Esto requiere un medio líquido, como un medio de cultivo, que permite el crecimiento más rápido del microorganismo y logra ver las colonias a través de la luz invertida, como es el microscopio que se ve ahí. Aquí la gran ventaja de las muestras pulmonares es que trae gran cantidad de volumen y gran carga bacteriana, entonces eso permite que en esputo sea una prueba ideal. Aquí en Perú lo han trabajado en el año 2006 en varias zonas, incluido el Hospital 2 de Mayo, y han logrado estandarizar y validar. Lamentablemente en neurología no tenemos métodos que nos ayuden mucho, ¿no? Tenemos una experiencia así de varios pacientes que hemos trabajado con este método y nos ha ayudado bastante, por lo menos a saber que lo que estamos dando como tratamiento es contra tuberculosis. Hay otros métodos más sofisticados y más automatizados para evitar el contacto entre la muestra y el evaluador, como este, que es el BACTE. Demora todavía 30 días a veces salir el resultado, pero ayuda. Y hay otras como el PCR o reacción en cadena de la polimerasa. En otras muestras que no sean líquido, su rendimiento es bastante bueno, pero el líquido cefalorraquídeo todavía es bajo. Pero si sale positivo, más la clínica, más los antecedentes, más el examen clínico, olvídate, sí ayuda un montón, ¿no? El costo en la privada creo que está entre 390 y 400 soles todavía está un poquito caro. El tratamiento, sencillísimo. A nivel Perú tenemos un
Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Le para cambiando de nombre, pero es más o menos la idea. La última norma técnica es del 2013, ahí les tengo. Y como resumen, el tratamiento antituberculoso para neurotuberculosis es 1 año. Pélense con los neumólogos, ellos cortan en 6 meses. No, el neurotebe es 1 año. Los 2 primeros meses, como en cualquier esquema, todos los días 4 drogas y los días restantes 2 drogas. Estos pacientes no son pacientes así simples, no son pacientes bastante complejos. Los controles que hacemos o sugerimos es cada 2 meses, hasta completar el año. ¿Ya? Como les decía, en la meningitis bacteriana hay una gran respuesta inflamatoria. Aquí en tuberculosis también, ¿no? Y se acuerdan de los estadios que hablábamos, ¿no? Los estadios neurológicos. Si el estadio es 1, podemos usar bajas dosis de corticoides, aparentemente bajas, todavía esto es alta, ¿no? Pero si el estadio es 2 o 3, debemos usar altas dosis de corticoides y por mucho tiempo, para disminuir la tasa de secuela o mortalidad. Algunos medicamentos generan efectos adversos, como el caso de isoniazid y del etambutol, y por ello utilizamos algunos complementos vitamínicos, en este caso la piridoxina. La norma dice 25 a 50 miligramos por día, pero a veces utilizamos un poquito más. Ya para concluir, creo, sí, este es un caso ilustrativo que siempre lo presento en donde pueda. Se trata básicamente de un paciente varón de 21 años, natural y procedente de Cusco, que inicia su enfermedad 22 días antes de su ingreso aquí. Antecedente de importancia, hace 3 meses atrás había acabado el servicio militar y su idea era postular al ejército para continuar la carrera militar. Él empieza con un episodio agudo de alteración de la expresión, rotación sostenida del brazo, que le dura más o menos 1 hora, y remisión completa. Entre que está en la casa, avisa a los familiares, se dan cuenta que está mal, llega al hospital, demora como 1 hora y media, 2 horas. Llega al hospital, al servicio de emergencia, y el evaluador inicial, que era un externo interno, lo ve íntegro, normal, no le parece que haya ningún signo de alarma, no le llamó la atención en la alteración del labio, la rotación del brazo, lo dejan en observación unas horas, no pasa más nada, lo devuelven a la casa. Algunos días después retorna o ya presenta escalofríos, cefalea global continua, acompañado de náuseas, vómitos y fiebre. Otra vez vuelve al hospital, ya un poco restablecido en algunas horas, lo evalúa el médico, el jefe de guardia, no le parece que esté tan normal el paciente, pide evaluación al neurólogo, el neurólogo le hace la punción lumbar y encuentra un líquido inflamatorio con células aluminio mononuclear. Estamos hablando de Cusco, provincia. Él plantea que se da o se está tratando de una encefalitis viral y le inicia aciclovir, no habiendo venoso, le inicia vía oral, que es lo que tiene. Pero el paciente en 2-3 días sigue desmejorando. Se contacta con nosotros a través de los amigos, lo mandan a Lima. Llega aquí de emergencia, ya con un estado de conciencia un poquito bajando el 12-13, le hacemos la punción lumbar y ampliamos la historia, y frente al antecedente de que no había mejoría con el aciclovir, replanteamos todo, ¿no? En el examen de emergencia había somnolencia, había una hemiparesia derecha directa, paresia del sexto nervio craneal, y se le planteó una nueva punción lumbar y una tomografía. El A, B y C de estas imágenes es progresivo. En el A es 15 días antes de su ingreso, o sea, en sus evaluaciones previas, ¿no? En el B, si ustedes logran ver, aquí ya tengo infartos, que es una de las complicaciones más frecuentes en la meningitis tuberculosa. Y después vemos que hay dilatación de los ventrículos, ¿no? Entonces, este paciente ha hecho una vasculitis, ha hecho hidrocefalia leve, aquí le agregamos gran cantidad de corticoides y como que fue mejorando. El problema fue de que ya no fue tan normal como antes de caer enfermo. Entonces, el rumbo de su vida ya cambia, ¿no? Ya no va a ser militar, no sé, otra profesión así que escoja, ¿no?
Y esta es parte de la bibliografía que hemos utilizado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?